Hola, hola a todos mis niños y niñas del quinto año básico. Espero que se encuentren súper bien en las casas. Em, Hoy día vamos a hacer una clase sobre un aspecto gramatical. ¿Ustedes saben lo que son las tildes diacríticas? Cuando yo les menciono la palabra tilde, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Probablemente se les viene a la cabeza esa rayita que va encima de alguna vocal, ¿cierto? En diferentes tipos de palabras, ¿ya? Pero también las podemos usar para otro tipo de cosas. Vamos a ver. El objetivo de aprendizaje de nuestra clase de hoy es escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando las reglas ortográficas aprendidas en años anteriores, además del acento diacrítico. Tenemos dos conceptos que son nuevos para nosotros, que es el acento diacrítico y el acento diarético. ¿Ya? Para poder comprender qué son, vamos a hacer un breve repaso de materias eh, pasadas ya en años anteriores. Recuerden que en cuarto año básico nosotros habíamos visto las reglas de acentuación. Yo creo que recordarán mucho de este trencito que están viendo acá, donde se dividen las palabras según la regla de acentuación, es decir, donde se cargaba fonéticamente la sílaba, ¿cierto? ¿Cuál era la sílaba que sonaba más fuerte? Vamos a recordar que son las reglas de acentuación. ¿Por qué quiero que lo recuerden? Para que puedan ver la diferencia entre un tipo de tilde y otra, que es súper importante, ¿ya? Entonces, por una parte teníamos las palabras que eran clasificadas en cuatro conceptos. Las agudas, ¿cierto? Que están aquí en este carril, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas eran todas aquellas que em, terminaban en NS o vocal, ¿ya? Y que tenían la palabra cargada en la última vocal, ¿cierto? Por eso está en este carril de acá, porque este es el último carril, ¿ya? Entonces, vamos a suponer primero que cada carril es una sílaba diferente en una palabra, ¿ya? Por ejemplo, árbol. ¿Cuántos carriles ocupa árbol? Dos, ¿cierto? Árbol. Por lo tanto, ocupo los dos últimos. Siempre voy a partir desde atrás hacia adelante. Y esto tenía una posición. Por eso siempre se muestra un tren para que sea más amigable que ustedes lo comprendan. ¿Ya? Teníamos la última sílaba, la penúltima, la antepenúltima y la anterior a la antepenúltima. La última sílaba correspondía a las agudas, la penúltima a las graves, la antepenúltima a las esdrújulas y la anterior a la antepenúltima eran las sobresdrújulas. Entonces, la condición era la siguiente. Cada vez que mi palabra se cargara en la última sílaba, iba a ser una palabra aguda. Cada vez que se cargara en la penúltima, iba a ser una palabra grave. Cada vez que se cargara en la antepenúltima iba a ser esdrújula y cada vez que se cargara en la anterior a la antepenúltima sílaba iba a ser sobre esdrújula, ¿cierto? Entonces, ahí es donde debiesen llevar tilde, pero las graves y las agudas tenían una condición. Siempre y cuando las palabras terminaran en NS o vocal, cuando fuesen agudas, podían llevar el acento, ¿ya? La tilde gráfica. ¿Qué quiere decir tilde gráfica? Esa rayita que ustedes están viendo ahí, que se ve, esa es una tilde gráfica, ¿ya? Cuando no son tildes gráficas, cuando se cargan en la palabra, sin embargo, no llevan esa rayita, ¿ya? Ese tipo de acento se llama acento prosódico, ¿ya? Entonces el acento prosódico sería el que no lleva la tilde. Por lo tanto, si la palabra era aguda, pero terminaba en ns vocal, llevaba el acento gráfico. Pero si no terminaba en N, S o alguna vocal, iba a llevar acento prosódico. O sea, se iba a cargar ahí, pero no iba a llevar la rayita. Las graves, por otra parte, iban a ser todas aquellas consonantes que terminaran en cualquier consonante, ¿cierto? Menos en N o S, ¿ya? En cambio, las palabras que se cargaban como esdrújulas o sobreesdrújulas siempre iban a llevar el acento gráfico. Absolutamente siempre, ¿ya? Entonces, una vez que recordamos esto, vamos a recordar también este otro concepto. ¿Qué eran los pronombres personales? ¿Lo recuerdan?
Bueno, los pronombres personales eran las palabras que nos servían para mencionar a las personas sin nombrarlas, ya sin decir su nombre. Por ejemplo, cuando yo apunto a un compañero en el patio del colegio y este compañero está lejos y no me sé su nombre, ¿qué digo? Hoy míralo a él, ¿cierto? O a ella, ¿verdad? O le digo, hey, tú o yo, ¿ya? Estos son pronombres entonces, el que reemplaza a tu nombre y que se ocupa para indicar a cierta persona o a varias personas. Cuando yo menciono a una persona en forma singular, primera persona, entonces estamos hablando de yo. Me estoy mencionando a mí mismo, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo, a mí me gusta el pan con queso, ¿ya? Ahí me estoy refiriendo a la primera persona en singular porque estoy hablando de mí, de una sola persona y de mí propio, ¿cierto? Cuando yo hablo de segunda persona, me refiero a un tú. Es como que me estoy refiriendo directamente a alguien, en la cara de esa persona. Estoy al lado de ella y le estoy hablando a esa persona. Le digo, oye, tú, ¿cómo estás? ¿Verdad? O le quiero ofrecer algo. ¿Te gustaría tomar un helado conmigo? Ya, le estoy hablando directamente a la otra persona. Y cuando hablábamos de tercera persona, era una persona que ya teníamos a distancia, estaba más lejos, ¿cierto? Y no nos estaba escuchando probablemente. Entonces ahí nos referíamos a él o a ella, como que lo estuviéramos apuntando y está muy lejos, ¿cierto? Entonces yo digo, uy, mira, qué lindo él, qué lindo ella, ¿verdad? Los que están lejos, o lo estoy mostrando por fotografía, o simplemente no están presentes, pero lo estoy mostrando de algún otro modo. Cuando hablamos de personas plurales, cuando hay dos o más personas. Fíjense acá, tenemos grupos de 3, de a 4 y de a 5, ¿verdad? No importa la cantidad, el número de personas, eso no me interesa. Sí tienen que saber distinguir que cuando yo me refiero a alguien en singular es porque estoy hablando de una sola persona y cuando me refiero a plurales porque son dos o más personas, ¿ya? Entonces, cuando yo hablaba de la primera persona en plural, recuerden que en singular la primera persona era yo. Entonces, ¿cómo será en plural cuando hay más de uno? Nosotros, ¿cierto? Si yo quiero categorizarme a mí mismo y a más personas que me están acompañando, ya no voy a decir yo solo, voy a decir nosotros, profesora, nosotros sí hicimos el trabajo, porque fui yo y mi grupo, ¿cierto? Mi grupo y yo incluido. Por lo tanto, me estoy refiriendo a nosotros. Cuando yo me quiero referir a otra persona directamente en su cara, como les había dicho, en vez de decirle tú o te gustaría, voy a decir vosotros, ¿cierto? Em, o también les puedo decir ustedes. Acá en Chile ocupamos más el ustedes, generalmente porque el vosotros es algo que ya está como más obsoleto, porque se utiliza en el lenguaje español de España. Ya aquí no estamos ocupando ese tipo de español, pero de todas maneras corresponde decir vosotros. ¿Ya? Entonces ahí yo le digo, ¿a vosotros les gustaría tomar un helado? ¿Ya? Y por último, el tercer grupo, la tercera persona, que era él o ella, que se encontraban lejos, ¿cierto? En plural serían ellos o ellas, o sea, simplemente le agrego una S final para referirme a dos o más personas que se encuentran lejos. Dicho todo esto, y habiendo recordado entonces nuestros conceptos de las reglas de acentuación y también los pronombres, vamos a pasar al sustantivo, este último concepto que tenemos que recordar. ¿Por qué quiero que lo recuerden? Porque yo ahora voy a mencionar muchas palabras técnicas, entonces cada vez que yo menciono al sustantivo, al pronombre o las reglas de acentuación, quiero que ustedes vayan relacionándolo con lo que yo les digo. Por eso estamos haciendo una retroalimentación, estamos recordando conceptos vistos antes, porque si yo simplemente hubiese llegado hablándole de estos conceptos y usted no los recordaba, no iba a entender nada de lo que yo iba a explicar. ¿Me comprenden, chicos? Súper. Entonces, el sustantivo es el más sencillo de todos porque simplemente cuando yo nombro personas, animales o cosas, ¿ya? Y existían dos tipos de sustantivo, el sustantivo común y el sustantivo propio. El sustantivo común, que era cuando yo mencionaba a una persona, cosa o animal por lo que era, ¿cierto? Cuando yo le digo, oye, mira a la niña, ¿cierto? No la estoy llamando por su nombre. La abuela, a Caperucita, o a los animales, mira el perro, el lobo o la jirafa. Y las cosas, el tomate, la cama o el lápiz, ¿cierto? Distinto es si yo a esa persona, a ese animal o a esa cosa le otorgo un nombre. Cuando yo le otorgo un nombre, le estoy dando una identidad propia, por eso se llama sustantivo propio, ¿ya? Es diferente llamar a la niña niña que decirle Juanita, ¿verdad? Porque ahí ya deja de ser un sustantivo común,
deja de ser del común de la gente para ser un sustantivo propio. Lo mismo pasa con los animales cuando yo les otorgo un nombre, ¿verdad? No es lo mismo decir el perro a decir el Bobby, ¿cierto? Y por último, las cosas que sí, también hay gente que les pone nombre o que entran dentro de una clasificación o alguna marca que es su sustantivo propio. Recuerden que los sustantivos propios también pueden ser países, ciudades, ¿cierto? Marcas, nombres de colegio, etcétera. Entonces, ¿qué es esta famosa tilde diacrítica? ¿Ya? Le vamos a llamar tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras homónimas pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. ¿Qué dijo, profesora, que no entendí nada? Dice, le vamos a llamar tilde diacrítica al acento gráfico. Recuerden que el acento gráfico era esa rayita. Esta rayita se llama acento gráfico. Siempre cuando tú la puedas ver se llama acento gráfico y permite distinguir palabras homónimas. ¿Qué serán las palabras homónimas? Veamos. Las palabras homónimas son aquellas que se pronuncian de igual forma, pero tienen diferentes significados, ¿cierto? O sea, significan cosas distintas, ¿ya? Y estas se clasifican en dos, las palabras homófonas y las homógrafas, ¿ya? Las palabras homófonas entonces son aquellas que se pronuncian igual, se escriben diferente y significan cosas distintas. Por ejemplo, hablando del verbo ablandar no es lo mismo que hablando del verbo hablar, de conversar. Miren el ejemplo de acá abajo. Ahí hay un niño o una niña que está eh, ablandando una plasticina, ¿cierto? Del verbo ablandar, ¿verdad? Por eso ahí la niña podría decir, yo ablando la plasticina, ¿cierto? La está moldeando, la está amasando y la está ablandando. Está haciendo que sea cada vez más fácil su manejo. En cambio, estos dos niños, ¿qué están haciendo? Están hablando, pero en el otro sentido, de conversar, ¿cierto? Lo mismo ocurre con las palabras bello y bello. Distinto es decir que alguien es bello porque es muy guapo, es muy hermoso, ¿cierto? A su forma física, a mencionar los bellos que ya vendrían siendo los pelos, ¿verdad? Esas son las palabras homófonas. Entonces, se escriben diferente, pero se pronuncian exactamente igual y significan también cosas diferentes. Entonces, se escriben diferentes, se significan cosas diferentes, se escriben diferente y se pronunciaban exactamente igual. En cambio, las palabras homógrafas son aquellas que se pronuncian y escriben igual, ya tienen la misma grafía, significan cosas distintas. Por ejemplo, pegar con pegar, capital, capital. Fíjense acá la diferencia. Estas se escriben diferente. Una tenía H, la otra no tiene H. Una es con B larga, la otra es con V. En cambio, estas se escriben exactamente igual, ¿ya? Pero sí significan cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Se pronuncia igual? Sí, se pronuncia igual también. Sigan el mouse. ¿Se escriben igual? No. ¿Se escriben igual? Sí. ¿Significan cosas diferentes? Sí, significan cosas diferentes también, ¿cierto? No es lo mismo decir pegar de golpear, del verbo golpear, a decir que voy a pegar algo con stick fix, ¿verdad? A que le voy a adherir, le voy a unir con pegamento algo, ¿ya? Otro ejemplo también podría ser el metro. Es distinto hablar del metro como una unidad de medida a referirse al metro como un medio de transporte, el metro de Santiago, por ejemplo. Ahí tienen dos palabras que se escriben igual, se escuchan igual, significan cosas diferentes, ¿ya? Y también tenemos la palabra muñeca, por ejemplo, ¿ya? ¿Conocen dos tipos de muñeca ustedes? Por supuesto que sí, si miran su mano, esa parte que hace la conexión entre su mano y su brazo se llama muñeca. Pero también si ve los juguetes que tiene guardados, o los de su hermanita o los de algún conocido, se va a fijar que también se llama muñeca y que sirve para jugar y que es un objeto de plástico. Por lo tanto, se escuchan exactamente igual, se escriben igual, pero significan cosas distintas. Entonces, retomando lo que eran las palabras homónimas, estábamos hablando del acento gráfico, ¿cierto? Disculpen que se me queda pegado. Ahora sí. Se le llamaba tilde diacrítica al acento gráfico que permitía distinguir palabras homónimas,
pero que pertenecían a categorías gramaticales diferentes, ¿ya? O sea, estamos hablando de que van a haber palabras que van a ser exactamente iguales, pero una va a llevar tilde y la otra no va a llevar tilde. ¿Por qué? Porque significaban cosas diferentes y las vamos a usar para cosas distintas. Estas son las famosas tildes diacríticas, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, no me gusta tu corte de pelo y no entiendo por qué te vistes de ese modo. Fíjense en las palabras que están con color rojo. A mí tampoco me gusta el tuyo, chaval, pero tú viste cómo que, quieres que yo, cómo quieras que yo vestiré como me dé la gana, ¿vale? Ahí está mencionando el tú y el de, pero un tú se está refiriendo al corte de cabello y el otro tú se está refiriendo directamente a la persona, ¿ya? Y si se dan cuenta, uno no lleva tilde y el otro sí lleva tilde. Luego lo mismo ocurre con de. ¿Ya? En una se está refiriendo de como un conector de este modo y el otro está diciendo que eh, de la gana, o sea que es la decisión de él. Vamos a ver el otro ejemplo entonces. Dice entonces, ¿te gustaría tomar una taza de té? Ahí se pueden dar cuenta que el primer té que ustedes están observando acá es un pronombre personal, porque se están refiriendo a ti, ¿cierto? A la segunda persona. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los pronombres? Ya. Lo mismo. Esto se está refiriendo a una segunda persona en singular, es un pronombre personal. En cambio, este otro te se refiere a un sustantivo, que es un objeto, ¿cierto? Este te que ella está ofreciendo. Entonces, el primer te es un pronombre personal que se refiere a un tú en segunda persona y el segundo te es un sustantivo que se refiere a una bebida caliente. Por lo tanto, son las mismas palabras, volvemos a lo mismo, ¿cierto? Palabras homónimas, son las mismas palabras, se escriben exactamente igual, pero tienen una pequeña pronunciación diferente porque una lleva tilde y la otra no lleva tilde. ¿Te gustaría tomar té? ¿Ya? Veamos entonces. Le vamos a llamar tilde diacrítica, habíamos dicho, para poder distinguir las palabras que eran iguales y sonaban iguales y significaban cosas distintas, que eran palabras homónimas, pero que pertenecían a categorías gramaticales diferentes. En general, van a llevar tilde diacrítica a las formas tónicas. Esto es lo que se pronuncia con un acento prosódico. Habíamos dicho que prosódico que no llevaban el acento gráfico encima, ¿ya? O de intensidad. Y no la llevan las formas átonas. Las formas átonas son las que carecen de acento prosódico o de intensidad dentro de la cadena hablada. ¿Ya? Perfecto. Por lo general, disculpen, no le había dado relevancia a esto. Por lo general, los monosílabos no se acentúan ortográficamente. No llevan tilde, puesto que no son ni agudas, ni graves, ni esdrújulas. ¿Cuáles son los monosílabos, chiquillos? Dicen que por lo general los monosílabos no llevan tilde. Las palabras con una sola sílaba, por ejemplo, no, sí, ¿cierto? Con, etcétera. Y está diciendo que generalmente esas palabras, por ejemplo, que o mi, no llevan tilde, ¿ya? Porque no entran en ninguna categoría, ni agudas, ni graves, ni esdrújulas, ni nada, no se rigen por tildación general, ¿ya? Pero sí llevan tilde algunas, las que llevan acentuación diacrítica. Y la diacrítica es diferente a la que habíamos visto del ferrocarril. Entonces, llevaban acento diacrítico las siguientes. Miren, acá vamos a encontrar palabras homónimas, pero tienen usos diferentes y dependiendo de su uso vamos a ver si llevan el acento diacrítico o no llevan acento diacrítico. Por ejemplo, del verbo dar, ¿ya? Sí lleva tilde. Por ejemplo, no le dé importancia a ese asunto del verbo dar, ¿cierto? No hay que darle importancia, pero cuando yo digo de no va a llevar tilde. En cambio, el de preposición no va a llevar tilde. El reloj de arena es muy antiguo, ¿ya? Él, como pronombre personal, cuando me estoy refiriendo a una persona, sí va a llevar acento diacrítico. Yo estudio con él, ¿cierto? En cambio, él como artículo no va a llevar acento diacrítico. El obrero está desempleado. Mi lleva acento diacrítico. Este mi es pronombre personal. Por ejemplo, ese regalo es para mí, ¿ya? O eso me gusta a mí. Cuando me estoy refiriendo a un pronombre personal a mi propia persona, sí va a llevar tilde. En cambio, cuando me estoy refiriendo al mí como un adjetivo posesivo, algo que me pertenece, no va a llevar tilde. Yo le presté mi libro a mi amiga, ¿cierto? O ese libro a mi amiga, ¿ya?
C del verbo saber va a llevar acento diacrítico, en cambio C de pronombre personal no va a llevar acento diacrítico. Más de cantidad siempre va a llevar acento. Cuando ustedes preguntan, profe, ¿más lleva o no lleva tilde? En algunas ocasiones lleva tilde, ¿ya? Por eso es un acento diacrítico. ¿Cuándo va a llevar tilde? Cuando estamos hablando de un adverbio de cantidad. Por ejemplo, no lo repitas más veces, ¿cierto? Me estoy refiriendo a las veces que podría repetir. O no quiero comer más, ¿ya? Ahí va a llevar tilde. En cambio, cuando me estoy refiriendo al más como una conjunción, no va a llevar tilde. Lo compraría, más no puedo. ¿Han visto que en otros países hablan así? Es que más no puedo, ¿cierto? Ahí no lleva tilde. Sí, como afirmación, cuando yo estoy diciendo sí, que estoy aprobando algo, sí lleva tilde. ¿Vendrás a mi casa? Sí, por supuesto que sí, ¿cierto? Ese lleva tilde. Pero el sí como conjunción condicional no lleva tilde. Por ejemplo, decir, si tú no estudias, no vas a aprobar el curso. ¿Ya? No estoy aprobando nada, solamente le estoy advirtiendo algo y ocupo el sí como una conjunción. Habíamos visto este ejemplo también, el té como sustantivo, como bebida caliente, si lleva tilde siempre, chiquillos, ¿ya? Cuando ustedes inviten a tomar el té a alguien, este lleva acento diacrítico. Pero cuando se estén refiriendo a otra persona y le digan, oye, ¿te gustaría tal cosa? Por supuesto que no lleva tilde. Tú de pronombre personal, si lleva acento diacrítico, y tú como adjetivo posesivo no lleva acento diacrítico. ¿Esto se lo van a aprender de memoria de la noche a la mañana? No, ¿cierto? Por supuesto que no. Yo no digo eso y tampoco ustedes son robots, pero es muy importante que sepan estas diferencias y que las vayan aplicando a lo largo de su vida. Se van a dar cuenta que a medida que lo apliquen, sí se lo van a ir aprendiendo. Ya va a ser algo que lo van a internalizar y va a ser parte de su escritura, va a ser propio de su escritura. Imagínense que yo inconscientemente voy escribiendo las palabras de forma correcta, pero es porque yo escribo harto, me gusta escribir, ¿cierto? Y cuando escribo siempre estoy preguntando, oye, ¿lleva acento o no lleva acento? ¿Se dan cuenta? Los papás de ustedes también deben hacer lo mismo. Y a medida que vamos dándonos cuenta de los errores, vamos aprendiendo también, ¿ya? Sí sería bueno que le echaran una mirada, después si quieren hagan una pausa, copienlo en el cuaderno. Y yo sé que se van a ir familiarizando cada vez más con estas palabras con acento diacrítico. Acá tenemos otros ejemplos en monosílabos. Recuerden, monosílabo que tiene una sola sílaba, ¿ya? Por ejemplo, el sí y el sí, que había un sí de afirmación, en cambio el otro sí que era el sí de conjunción condicional, ¿cierto? Sí, hace un buen tiempo, te acompañaré. Ahí en el fondo te están diciendo cuál de los dos corresponde. Miren acá, te acompañaré. ¿Cuál corresponde? ¿Con acento diacrítico o sin acento diacrítico? Recordemos, el té con acento diacrítico se refería al sustantivo de la bebida caliente. Entonces corresponde decir, oye, té acompañaré. No tiene sentido, ¿cierto? En cambio, si lo uso sin acento diacrítico, lo estoy ocupando como un pronombre personal. Me estoy refiriendo a la otra persona diciéndole que yo sí voy a asistir con ella. ¿Ya? No le dé tantos dulces a los niños. ¿Ya? Acá tenemos nuevamente el ejemplo que, si quieren, nos vamos a ir devolviendo ya. El de que llevaba tilde era del verbo dar. En cambio, el otro era una preposición. Por lo tanto, si yo le estoy pidiendo que no le convide más dulce a los niños, le tengo que decir de con acento, ¿verdad? En cambio, es diferente decir de su vecina. No le dé dulces a los niños de su vecina, porque ahí ya me estoy refiriendo al de como una preposición, ¿ya? Y así sucesivamente, chicos. No sé si volveré a visitarte, ¿ya? El carro de él es más moderno que este. Tú has sido el responsable de tu despido. Ya sé que él se ha ido para siempre. No le dé tanta importancia al asunto de la herencia. Sé más puntual cuando tengas una cita. Yo sé mucho más de lo que te imaginas. Mamá, no hagas tantos sacrificios por mí, ¿ya? ¿De qué forma los vamos a ir usando? Siempre se rigen por esta tablita, chiquillos. Por favor. Y si pueden copiarla, háganlo. Ya, aquí tenemos más ejemplos entonces. Tú debes encontrar tu camino. Estamos ocupando el tú de formas diferentes, ¿cierto? Te advierto que no debes actuar de esa manera. Recuerden que el te que llevaba acento se refería al sustantivo. Iré a tu casa si tengo tiempo.
Si se dan cuenta, no hay mucho que comprender, es solamente una cuestión de familiarizarnos con las palabras y empezar a aplicarlas de manera correcta, ¿ya? Bien, chicos. Por otra parte, hay diacríticas en polisílabos, o sea que tienen más de una sílaba, ¿ya? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Va a ocurrir cuando yo necesito utilizar pronombres demostrativos, ¿ya? Para mostrar algo. Oye, eso, esa, ¿cierto? O también interrogativos, cuando necesito hacer preguntas. O adverbios, ¿ya? Por ejemplo, aún lleva tilde siempre y cuando sea del adverbio todavía, ¿cierto? No he terminado aún, pero en cambio la un de conjunción incluso no lleva acento. Sabiéndolo, no lo dijo. Aún sabiéndolo, no lo dijo. Solo lleva tilde cuando es un adverbio de solamente, ¿cierto? Solo se salvaron los niños. En cambio, decir solo, que me estoy refiriendo al adjetivo de que no hay compañía, el abuelo vive solo, ese no lleva acento. Acá vienen las preguntas de rigor. Ah, por si acaso. Ahí están entonces los pronombres, ¿ya? Este, ese, aquel, esta, esa, aquella, y sus plurales como pronombres, ¿ya? Todos esos pronombres van a llevar tilde. En cambio, cuando los estoy utilizando como adjetivos, ¿ya? No les voy a poner ningún tipo de tilde. Y por último, cada vez que yo encierro estos monosílabos, ¿ya? O polisílabos entre signos de interrogación o exclamación, van a llevar tilde. ¿Qué, quién, cuánto llevan tilde cada vez que van adentro de preguntas para que ustedes lo empiecen a aplicar, ¿ya? En cambio, cuando no están dentro de signos de preguntas, ya cuando los estoy utilizando como pronombres relativos, no llevan tilde, ¿ya? ¿Por qué? Recuerden, ¿por qué? Para hacer preguntas va separado con una tilde en la E, ¿ya? Y siempre va entre signos de interrogación. ¿Por qué has llegado tarde? En cambio, este por qué es de la conjunción causal. Lo utilizamos para respuesta, lo utilizamos para dar una explicación a algo, ¿ya? Entonces, no fui al cine porque no tenía dinero, ¿ya? No es lo mismo que el por qué has llegado tarde y el por qué junto con una tilde es un sustantivo que equivale a motivo o razón. Desconozco el porqué de su actitud. Acá tenemos algunos ejemplos de estos polisílabos, ¿cierto? Ella solo piensa en sí porque es muy inmadura. Aún no he terminado de estudiar. Aún los médicos no sabían qué hacer con él. ¿Cuál de las tres obtuvo la nota más alta? Miren, aquí se están refiriendo más de cantidad y cuál, ¿por qué va con tilde? Porque está entre signos de interrogación, ¿cierto? Recuerden, este curso es más interesante que aquel. ¿Qué desorden había en aquel lugar? Nuevamente, quedé con tilde porque está dentro de signos de exclamación. Solo quedan unos días para que se vayan y me dejen solo. Cuando le pregunté, no supo contestarme. Cuánto me alegro de que te hayas curado. Espero que el próximo semestre sea mejor que este. Ya, nuevamente, no ocupamos el qué con tilde porque no era una pregunta. Acá tenemos más ejemplos, ya, que ustedes después, si quieren detenerse en ellos, detienen la diapositiva. Y yo les voy a dejar una pequeña actividad en su Caligraphics, en las páginas 17 y 18. Ustedes van a rellenar, ¿cierto?, con las tildes diacríticas que correspondan. Obviamente, en el Caligraphics también van a poder encontrar información sobre lo que habíamos repasado hoy día. Ya, chicos, espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase.